Este siguiente relato que les voy a contar es más del lado paranormal. Ocurrió en el 2016, cuando acababa de comprar mi primera casa. La casa era muy vieja y necesitaba bastantes arreglos, pero como sé de construcción, planeaba arreglarla yo mismo. Los primeros 2 días todo estuvo muy bien. ¿Quién no va a estar emocionado de comprar su primera casa? Para el tercer día empecé a escuchar ruidos extraños que provenían del sótano. Las primeras semanas los ruidos solo se escuchaban por la noche, y cuando bajaba a investigar nunca encontraba nada. Lo dejé a que tal vez eran ratas. Eso fue hasta que los ruidos empezaron a ocurrir durante el día. Ahora, en vez de pequeños ruidos sin sentido, parecían murmuros. Y nuevamente volví a bajar al sótano. Los ruidos parecían provenir de las paredes, especialmente de una. Traje mis herramientas para ver si una de las paredes estaba hueca. Usé mi mazo, apenas le pegué unas cuantas veces a la pared y se desmoronó muy fácilmente. Para mi asombro, detrás de esta pared había una puerta, y era una puerta muy pequeña, del tamaño de un niño de 2 años. Abrí la puerta y estaba a punto de entrar cuando me di cuenta que los murmuros habían parado. En cuanto metí la cabeza, sentí una brisa fría, lo cual no era posible, ya que era un sótano. El cuarto era completamente oscuro. Cuando usé mi linterna, me di cuenta que este cuarto estaba impecable. Ni polvo había. Debieron haber sellado este cuarto hace muchos años. No, hace décadas. Sentí una sensación de retroceder. No sé por qué, pero no quería entrar a ese cuarto. Cerré la puerta pequeña y luego cerré la puerta del sótano con llave. Y luego me fui a mi cama. Hoy no sería el día que investigaría. Los siguientes días no escuché ningún ruido, pero empecé a sentir como si algo me estuviera observando todo el tiempo. No importa dónde estuviera en la casa, al menos ahora no escuchaba ningún ruido extraño. Eso fue hasta que en unos días tuve que bajar al sótano para lavar mi ropa. Cuando estaba doblando mi ropa, claramente escuché un pequeño golpe que provenía de ese cuarto, y después la puerta pequeña empezó a abrirse. La adrenalina empezó a fluir por mi cuerpo. Estaba 100% seguro que tenía un intruso en mi casa. Lo que este intruso no sabía es que yo tengo un arma. Fui por ella y también por mi linterna. Cuando regresé, empecé a gritar muy enojado, intentando ser intimidante, pero la verdad me estaba cagando del miedo. Entré al cuarto por la puerta pequeña. Busqué por todos lados, pero no había nada en ese cuarto. Era muy pequeño. Analicé el espacio más de 5 veces, dando varias vueltas y caminando por todos lados. Lo único que me di cuenta es que cuando caminaba por en medio del cuarto, debajo de mí se escuchaba hueco. Sin decir nada, fui por mi herramienta y regresé. Ahora sí estaba seguro que la persona que se estaba escondiendo estaba debajo de este cuarto. Cuando regresé, empecé a pegarle con el mazo a la sección que se escuchaba hueco. Y para mi asombro, era madera. Había algo aquí abajo, lo más probable un pasadizo secreto. Pero no, estaba muy equivocado. Lo que encontré fue un tipo de caja de madera sepultada aquí en este cuarto. Cuando finalmente la abrí a golpes, me di cuenta que eran huesos humanos. Eran demasiados huesos para contarlos. Corrí y llamé a la policía.
La policía mandó a un equipo forense para recoger los huesos. Mientras tanto, yo hablaba con uno de los policías. Me dijo que definitivamente eran huesos humanos, incluyendo niños. Uno de los vecinos salió de su casa y se puso a conversar conmigo. Le dije lo que había pasado y él me contó que él ha visto muchas personas mudarse a esa casa, pero ninguna de ellas ha vivido ahí por más de un año. La policía comenzó una investigación y yo comencé una batalla legal contra mi banco. Y mientras peleaba para que me regresara mi depósito, tenía que quedarme en esta casa. Fue un periodo muy frustrante para mí. Al final la policía no pudo hacer nada. Los huesos tenían aquí más de 50 años y esta casa había pasado por muchos dueños. Nadie se quiere quedar a dormir a una casa donde ha habido varios homicidios. Al principio solo llegaba en las noches a dormir a mi cuarto. Eso cambió cuando empecé a ver sombras en las esquinas, en las paredes y hasta en el techo. Me daba mucho miedo. Dormía con las luces prendidas y me tapaba con la cobija. Y el último día que me quedé a dormir a esa casa fue un día que para mi suerte se fue la luz. Estaba en mi cama en completa oscuridad, cagándome de miedo. Tenía mis ojos cerrados y empecé a sentir una presencia. Me dio la urgencia de abrir mis ojos. Cuando lo hice, empecé a voltear a mis alrededores. En la esquina estaba una sombra agachada. Y mientras más veía a esta sombra, más características se notaban. La sombra tenía ojos completamente blancos. Pero lo que me hizo correr fue cuando me di cuenta que tenía una sonrisa y me empezó a hablar. Join us, Ben. Come with us. Aquí abajo. Down here. Los mismos murmuros de antes, pero ahora los podía entender. Corrí de esa maldita casa y nunca volví a entrar. Finalmente el banco me regresó mi depósito unos meses después. Ben, aquí abajo, con nosotros. Mi casa tiene un sótano, pero no es un sótano común. Es un tipo de espacio de rastreo de tan solo 4 o 5 pies de alto. La entrada a este sótano se encuentra en mi cuarto, para ser exactos, directamente abajo de mi cama. Y este sótano lo usamos como almacenamiento. Metemos cosas que ya no usamos, pero tal vez tienen un poco de valor. Y usualmente siempre lo dejamos abierto. Bueno, al menos hasta que ocurrió lo que te voy a contar. Un día, acostado en mi cama, estaba viendo la televisión en mi cuarto. Empecé a escuchar ruidos extraños y diferentes a los de la televisión. Apagué la televisión y me puse a escuchar en silencio. Definitivamente había sonidos que provenían debajo de mí, y todos en mi casa ya estaban dormidos. Pensé en despertarlos, pero conociendo a mi padre y a mis hermanos, se burlarían de mí y me llamarían una niña. Tomó un poco de valor, pero finalmente me pude parar al lado de la cama, hincarme y asomarme abajo de mi cama. Estaba esperando que fuera un ratón o, en el peor caso, un mapache. Lo extraño es que no había nada. Regresé a mi cama y me acosté. Y después de tan solo 5 minutos el sonido regresó otra vez. Era un sonido extraño, un tipo de respiración,
con golpes pequeños. Es lo mejor que lo puedo explicar. Lentamente me moví para poder asomarme abajo de la cama, y cuando rápidamente asomé mi cabeza, el sonido paró y definitivamente no había nada ahí abajo. Y el sonido volvió a comenzar después de otros 5 minutos. Esta vez decidí llamarle a mi padre para que él investigara. Y claro, mi padre hizo lo que siempre hace. Me dijo que dejara de llorar y me fuera a dormir, y que él mañana investigaría. Típico padre. Ni siquiera estaba llorando, solamente le dije que si podía ir a investigar. Regresando a mi cuarto, no escuché nada por el resto de esa noche, pero empecé a contemplar la idea que tal vez algo estaba abajo en el sótano. Al otro día que regresé de la escuela, me puse a limpiar mi cuarto y me di cuenta que había una bolsa debajo de mi cama. La bolsa estaba llena de objetos extraños, uno de ellos siendo un juguete sexual. Pensé que tal vez era mi hermano jugándome una broma, y lo iba a confrontar sobre esto, pero decidí mejor arrojarlo a la basura. Esa noche escuché pasos debajo de mi cuarto. Ahora estaba 100% seguro que había alguien o algo abajo en el sótano. Aparte de mi cuarto, la única otra entrada al sótano era por el garaje, y esa puerta nunca se abría, hasta se me olvidó que existía. La última vez que la abrió mi padre creo que fue el anterior año. Empecé a salir de mi cuarto lentamente. Tenía que avisarle a mi padre de lo que estaba sucediendo. Lo desperté y estaba muy molesto, pero le aseguré que algo definitivamente estaba abajo en el sótano. Nos dirigimos al garaje y en cuanto empezamos a abrir la puerta para ir al sótano, nos dimos cuenta que la puerta estaba un poco abierta. Mi padre agarró una linterna y entró primero. Unos segundos después, mi padre dejó de moverse y cuando lo alcancé, me di cuenta por qué. Hasta el otro extremo del área había una luz que provenía de arriba. Esa sería la otra entrada, directamente abajo de mi cuarto, pero no tenía ningún sentido, porque esa entrada estaba sellada. Mi padre me señaló que me quedara aquí, y él fue a investigar. Mientras él se dirigía en esa dirección, empecé a voltear a mis alrededores. Me di cuenta que el sótano estaba lleno de símbolos extraños que no estaban ahí la última vez que entré aquí. Prendí la linterna de mi celular. Para mi asombro, había cientos de símbolos pintados con un líquido rojo. Y antes de que mi cerebro pudiera procesar todo esto, escuché a mi padre gritar. Escuchar a mi padre gritar con tanta fuerza y terror me causó pánico. Después me gritó a mí, diciéndome que corriera y saliera de la casa. En cuanto me dijo eso, corrí hasta cruzar la calle y me escondí atrás de un carro. Mi padre es la persona más fuerte que conozco, y escucharlo gritar así, definitivamente algo estaba mal. Desde la otra calle escuché una conmoción que provenía de mi casa, incluyendo varios gritos. Y unos minutos después, mi padre y mi hermano mayor salieron de la casa arrastrando a un hombre. La policía llegó unos 5 minutos después y se llevó al hombre. Mientras tanto, mi padre me explicó lo que había pasado. Me dijo que cuando llegó a donde provenía la luz, estaba directamente debajo de mi cama. Subió su cabeza para echar un vistazo, y en cuanto lo hizo, se dio cuenta que había un hombre con una máscara a tan solo unos cuantos centímetros de él. Mi padre gritó y en cuanto lo hizo, el hombre lo jaló de los pelos. Fue cuando gritó, y en cuanto lo hizo, el hombre sujetó a mi padre del pelo
y empezó a jalarlo. Fue cuando mi padre me gritó y luego empezó a pedir ayuda de mi hermano mayor. Mientras mi padre sujetó al hombre por las manos, se dio cuenta que estaba armado. Mi padre empezó a jalar al hombre hacia el sótano. Sabía que si lo dejaba ir, el hombre usaría su arma. Con suerte, mi hermano mayor respondió rápidamente. Ayudó a mi padre a desarmar al hombre y a contenerlo. Si no hubiera sido por mi hermano, tal vez mi padre hubiera muerto. El hombre era un depredador sexual y la ley lo estaba buscando en varios estados. Estoy seguro que si me hubiera esperado un día más, no estaría aquí contándoles esto. Si algún día escuchas un ruido extraño debajo de tu casa, o uno de tus hijos te dice que escucha algo debajo de su cama, no tardes en investigarlo. Suscríbete. Todo lo desconocido de este mundo ocurre en un lugar, la zona oscura.